Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca. Es un gusto saludarlo como siempre. A las 9 en punto de la noche vamos a hablar hoy del Metro de Bogotá, que se ha convertido en el caballito de batalla de todo candidato o candidata a la alcaldía de la capital del país. Se presta como una opción para la ciudad bajo la promesa de Metro. Vamos en 70 años de promesas y promesas, pero sobre todo de una movilidad cada vez más colapsada. Hoy justamente cuando tenemos días sin carro en Bogotá, realmente uno podría decir que lo que más se acerca a la ciudad o lo más cercano que está a Bogotá de un metro es cuando lo hemos visto en render, como este que presentaron hace apenas unos meses en la capital del país, o como por ejemplo cuando el metro está en construcción y hasta una empresa de metro en Bogotá ya ha anunciado que se está en una proyección por lo menos avanzada. Se atraviesa el presidente Petro dándole un ultimátum a la alcaldesa Claudia López a través de su ministro de Transporte, Guillermo Reyes, advirtiéndole que si no cede, el gobierno nacional va a detener la financiación de otros proyectos para la capital del país. El presidente Petro quiere que el metro de Bogotá sea subterráneo, pero los diseños, como está presupuestado, no es ese el diseño que se tiene previsto para Bogotá. Después de más de 70 años de espera, Bogotá está cerca de tener un metro pesado de la más alta capacidad, 100% viaducto a 13 metros de altura. El ultimátum que le hace el ministro es a nombre del presidente Gustavo Petro, dándole el tiempo, dándole el compás de espera a la alcaldesa Claudia López, que ha dicho que la Bogotá no va a poner un solo peso. El gobierno nacional es el mayor financiador de esta obra, una obra que lleva esperando varios años Bogotá y varios años quienes estamos en esta ciudad. Es muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar. Es claro el gobierno nacional con la alcaldesa, que hace apenas 24 horas en una entrevista con La Silla Vacía respondía esto, diciendo al presidente Gustavo Petro que no se lo imaginaba poniéndole una traba a las obras de Bogotá como un chantaje, como una condición para que ella ceda a hacer el metro como él pretende que sea, que es subterráneo. Haciendo un chantaje a Bogotá, a la ciudad que lo eligió. Le va a decir a su vengativa que le va a quitar la plata si no hacemos la primera línea del metro subterráneo como él quiere. Yo francamente no me imagino al presidente haciendo eso y para serte franca, nunca... Esta noche vamos a hablar del metro de Bogotá, de los tiempos, que ya no sería en 2028, sino en 2035, 17 billones más por encima de lo que se tiene presupuestado y la pelea que se agudiza entre el presidente y la alcaldesa Claudia López, que venían en un romance aparente, un romance político. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista aquí en Zona Franca sobre el metro de Bogotá. El presidente Petro anunció de manera privada a varios periodistas que era una chambonada y que las generaciones futuras lo iban a condenar, lo iban a rechazar. Que se ha vuelto el tema de diferencias, de controversia entre él y la alcaldesa Claudia López. Esta noche estamos con nosotros, aquí están en esta mesa en Zona Franca Óscar Ramírez, es concejal de Bogotá por el partido que hace oposición ahora, que es el Centro Democrático. Concejal, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, un saludo especial para todos los televidentes y a los compañeros de mesa. Gracias, también está con nosotros José Cuesta, que es concejal de Bogotá, él por Colombia Humana del Pacto Histórico. Concejal, buenas noches, un gusto tenerlo aquí en Zona Franca. Buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a todos los televidentes y aquí con la mayor disposición para intercambiar opiniones sobre el tema más importante de la ciudad, que es el metro. Claro que sí, eso trataremos de hacer, desmenuzar un poquito la controversia y qué es lo que hay de fondo. Para eso invitamos esta noche a Diego Silva, que es profesor de pregrado de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario y PhD en Planeación Política y Pública Urbana. Bienvenido, señor, muy buenas noches a Zona Franca. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Y a todos los televidentes. Gracias, concejal Cuesta. ¿Cómo va a terminar esta pelea? ¿Qué interpretación tiene usted de este ultimátum, de esta prueba que le está poniendo el presidente Petro a la alcaldesa López con el metro de Bogotá? Yo creo que va a terminar bien. En un momento absolutamente histórico y trascendental, la presidencia de la República la ganó el proyecto del Pacto Histórico, la Colombia Humana, y el proceso del cambio, por supuesto, también se tiene que ver en la ciudad de Bogotá. Habría que decir que, a propósito de
la necesidad de preguntarnos cuál es el tipo de metro, el mejor metro que requiere la ciudad. En términos recientes, eso tiene una historia que no podemos olvidar y no podemos omitir. El punto más elevado, el punto más alto en la construcción del proyecto de metro de la ciudad de Bogotá se adelantó en el cuatrenio de la Bogotá Humana. Y voy a decir nosotros, porque yo hice parte del gobierno, yo fui subsecretario de gobierno y conocí en detalle el tema. Más o menos sobre el mes de junio del año 2015, los contratistas europeos, ellos entregaron el paquete conjunto de los estudios de primera fase, segunda fase y los estudios de ingeniería avanzada. Luego, inmediatamente, el alcalde Petro ordenó a la secretaria de gobierno, Gloria Flores, hoy senadora de la República, y a José Cuesta, en calidad de subsecretario de gobierno, que adelantara los diálogos pertinentes con el gobierno del presidente Santos. Allí se establecieron básicamente dos condiciones, y es que en el caso nuestro, en Bogotá, Bogotá Humana, tuviésemos los 4,5 billones de pesos en condición de canjeabilidad para poder firmar el convenio que permitiese habilitar la puerta para el desarrollo del COMPES. Fuimos a la Casa de Nariño, el gabinete nuestro, el gabinete del presidente Santos, y nosotros entregamos los 4,5 billones en condición de canjeabilidad. ¿Qué significa eso? Dinero contante y sonante. ¿Qué hizo el presidente Santos? Entregó un cheque chimbiólico y enredó el metro. Quiero decir una cosa, permítame un minuto, pues porque se trata de mirar elementos técnicos. Voy a hacer rápidamente un comparativo del subterráneo versus el elevado para llegar a la siguiente conclusión. Hoy, el metro más avanzado no es el elevado. El metro más avanzado es el subterráneo. ¿Cómo no va a ser el elevado, concejal, si hay un contrato para hacer un metro elevado? Ya le voy a decir. Muy rápidamente, unas cifras. El subterráneo tenía 24,5 kilómetros de trazado. El elevado, 20 kilómetros. El nuestro, el de Bogotá Humana, 24 estaciones. Este tiene 20. Las estaciones, ojo con este dato que no es menor. Nuestras estaciones estaban establecidas con 800 metros de distancia. Este tiene una distancia de 1,4 kilómetros. Eso no está pensado para servirle a la gente, sino para servirle a Transmilenio. Y este es el dato más importante. Nosotros llegamos a estudios de detalle en 18 meses. Estudios de ingeniería de valor en 4 meses, CENER. Y hoy, 7 años después, y ese es un dato ya contundente, el gobierno, o más bien, APCA Transmimetro, no entrega los estudios de ingeniería de detalle. Llevan 7 años. Nosotros entregamos en su momento en 2015, listos para iniciar el proceso de la construcción. Eso es lo que permite decirnos con toda claridad. ¿Metro subterráneo no es capricho del presidente Petro? No, discúlpeme. Esto es un tema de racionalidad técnica, administrativa. Están estas cifras. Mientras nosotros tenemos en estos momentos estudios de ingeniería de detalle y de valor, nosotros todavía estamos esperando los estudios de tercera fase. Aquí se contrató el proceso de la contratación que se hizo con el consorcio chino, APCA Transmimetro, a través de la licitación. Se hizo, entre otras cosas, violando las normas. Se hizo solamente con estudios de factibilidad. La última pregunta, y pues en ese sentido incluso el mismo concejal Baos, que es del Centro Democrático, lo sabe muy bien. Hemos hecho en el transcurso de los últimos 4 meses unos 5 debates con el gerente de la empresa Metro. Le hicimos la pregunta, ¿cuándo entregan los estudios de detalle, los de tercera fase? Nos dijo concretamente, lo recuerdo perfectamente hoy, eso fue en noviembre, 8 de enero. 8 de enero. A estas alturas no hay cierre financiero, a propósito de la primera línea del metro elevado, y los estudios de detalle nos han dicho lo siguiente, son 13 componentes técnicos, los estudios de ingeniería de detalle, 13. Y nos han dicho entonces que el 30 de marzo entregan 9, y que los 4 restantes los van a entregar el 30 de junio. Conclusión, televidentes, ¿cuál es el metro más avanzado para la ciudad? ¿El subterráneo o el embeleco del elevado? Concejal Ramírez. Decirle al concejal Cuesta que, como bien lo había manifestado, pues ganó Gustavo Petro con su promesa del cambio. Y hoy le cumple a Bogotá. Cambia un metro que estaba para el 2028, para esta década, por una incertidumbre al 2035. Sin considerar que la primera línea del metro se podía entregar en el 2028 y la segunda línea del metro, que va en Gativá y Suba,
en el 2032. El mandato constitucional que le entregó la ciudad de Bogotá para que ganara la presidencia, concejal, se la entregó Bogotá. Ustedes ganan la presidencia porque Bogotá volvió a creer en Gustavo Petro a pesar de su desarrollo desastroso, por no decirlo menos, en la alcaldía que tuvo con Bogotá. La aproximación más cerca que tuvo Gustavo Petro con dejarle un metro a la ciudad de Bogotá fue una maqueta de cartón y hoy vuelve a jugar con la ilusión, con el avance y con el progreso de la ciudad de Bogotá. Dice que si no es subterráneo, no hay metro. Pero no contento solo con esto, condena a la ciudad a la financiación del gobierno nacional de obras de infraestructura que son absolutamente necesarias para la ciudad de Bogotá. Calle 13, los cables aéreos. Y hoy el ministro dice que como la cofinanciación del gobierno nacional es del orden del 70%, diciendo que el que pone la plata pone las condiciones, porque así se le escucha al ministro decirle a todos los bogotanos. Pues yo le quiero decir al ministro y al presidente Gustavo Petro, es que el que pone la plata es Bogotá. Bogotá le entrega a la nación el 25% del recaudo del IVA, el 25% del recaudo de renta, el 25% de la generación del PIB de este país sale de Bogotá. Y aquí nadie defiende esos ingresos. Se los entrega a Bogotá, al país, para que lo redistribuyan en todo Colombia. Y hoy nos dicen y nos van a chantajear porque dan el 70% de la cofinanciación. No, Gustavo Petro. Colombia y Bogotá exige que su capital tenga un metro en esta década, no más cuentos. Profesor Silva, desde la academia, ¿cómo ven ustedes esta discusión? Que tiene mucho de política, sí, pero de fondo hay un problema y es que Bogotá no tiene metro. Es cierto. Quizás el primer elemento a resaltar es el problema más grande que tiene Bogotá no es el metro. Y es raro que lo diga alguien viniendo de Colombia Humana, es la movilidad. El derecho a los seres humanos a moverse. Si uno pone que el primer problema es el metro, estamos hablando de concreto, ladrillos, negocio, porque detrás de eso sabemos, y ojalá hablemos de cuáles son los negocios que hay detrás de lo elevado y lo subterráneo. Y Bogotá no pone la plata, lo ponen los ciudadanos de Bogotá. Son las personas las que están pagando impuestos, elevado o subterráneo, son los seres humanos que habitan en Bogotá los que pagan por el metro. Entonces, eso es muy importante resaltarlo para poder ver un poco cómo se debe tomar esa decisión o cómo debemos tomar esa decisión ustedes que son representantes de esas personas. Y sobre la mesa simplemente decir... A propósito de lo que está diciendo... Ya, redondee la idea, profesor Silva, por favor. Quería redondear simplemente para ver si de pronto podemos hablar, eso de elevado y subterráneo termina siendo un elemento de discusión que esconde lo que de verdad hay que discutir. ¿No es la discusión de fondo? ¿Quiénes quieren hacer negocio con el metro? ¿Quiénes ya hicieron negocio con el metro? ¿Cuáles son los predios que están en valor? ¿Por dónde van a pasar las líneas? ¿Quién tiene la concesión? ¿Quién se va a quedar con el recaudo? Todo lo que está detrás de eso. Concejal, y nos pues, distraen. Por supuesto que no comparto, me parece que es una opinión demasiado reducida y, por no decir reduccionista, lo que acaba de decir Diego. Lo primero que hay que decir es que en todo el mundo, en el ámbito de los expertos académicos, señalan que las ciudades, en general todas, necesitan unos sistemas de transporte público multimodal. Primera cosa, para que entonces no hagamos uso pues, de ciertos ejercicios ahí de reduccionismo conceptual. Nosotros lo que hemos venido defendiendo, no ahora, desde la Bogotá Humana, la necesidad de que Bogotá cuente con un sistema de transporte público modal en donde el eje estructurante no puede ser el metro elevado. Eso es una entelequia, un embeleco, porque eso, entre otras cosas, es un alimentador del Transmilenio. Nosotros hemos dicho desde el año 2012, es necesario construir ese sistema de transporte público multimodal con un eje estructurante, que es el metro subterráneo, entre otras cosas, para que a través de un sistema de transporte público multimodal formidable, amable, veloz, eléctrico, tengamos la capacidad de pensar un transporte público que sea capaz de adaptarse al fenómeno. El mayor fenómeno que impacta al mundo, a la humanidad, es el fenómeno de la crisis climática. Justamente por esa razón, por ejemplo,
en la ciudad de Bogotá, Pero, concejal, contamos, discúlpeme un segundo, contamos con un acuerdo que es el 790, que es cómo construimos una ciudad, digamos, de cara a la necesidad de desarrollar políticas de mitigación y cambio climático. Segundo, a propósito de lo que dice mi amigo del Centro Democrático, como siempre, sencillamente haciendo uso de falacias. Nunca los he escuchado, mi amigo, señalando con toda la claridad, por ejemplo, el delito que cometió Enrique Peñalosa. Ustedes frente a eso mantuvieron un silente compromiso casi de complicidad. ¿Cuál fue el delito? 142.000 millones. Eso no es cierto. 142.000 millones de pesos que se invirtieron para el desarrollo y la contratación de los estudios de ingeniería. En primera fase, en segunda fase y en tercera fase. ¿Cómo es posible que el señor Peñalosa, a propósito de el principio de construir sobre lo construido, cuando lo que tenía que hacer era la ejecución de la obra, sencillamente termina botándolas a la basura? Y un dato adicional, yo no sé si usted sabe, por ejemplo, que nosotros, la Bogotá Humana, dejamos directamente ya con todas las condiciones de diseños y de estudios para la contratación. El Transmicable, que es lo único que alumbra en términos de formidables, discúlpeme, alternativas de transporte. Redondee, concejal. También dejamos el de San Cristóbal. Perdón. También dejamos el de San Cristóbal. Ser verdades. Concejal Ramírez, lo escucho. Lo primero, concejal, es que ustedes no pueden seguir metiéndole ideología a la movilidad. Técnica. No, ninguna Datos. técnica. El tema de la ideología es un tema clarísimo. 142.000 Aquí millones de Bogotá pesos. no quiere ni el metro ¿Eso es elevado ni el ideología? metro subterráneo, y que uno no resuelve para las 122. ¿Dónde está la ideología Yo lo de escuché, 142.000 millones de pesos? Yo lo escuché. Pero con usted, atención, déjeme usted decírselo. habla, concejal, de ideología, y creo que hace muchos años no teníamos coincidencia en un gobierno de izquierda progresista como es el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional, el del presidente Gustavo Petro. Es que aquí lo que resulta interesante es que gobernar es hacer, concejal, no deshacer como lo están haciendo ustedes. Porque no se preocupan en hacer la tercera línea del metro. ¿No creen que esta ciudad se lo merece? Es que una cosa es una cosa bien distinta es ser presidente después de haber sido alcalde de Bogotá. A mí no me venga a decir que el señor Gustavo Petro, manejando el país a punta de trinos, no sabe las implicaciones de la declaración que acaba de dar. Pues claro que lo sabe. Es que las personas que nos están viendo, que salen a sus calles, hoy están tranquilos porque no hay carros. Pero en esta ciudad se gastan 122 horas, concejal, y usted lo sabe, en trancones. Entonces cojamos del 2028 hasta el 2035 lo que va a dejar las personas en el trancón por el capricho de que si por arriba o por abajo. La movilidad no tiene color político, la movilidad es de los bogotanos. Y Diego, la plata sí la pone Bogotá. Porque Bogotá tiene un mandato democrático, escogemos un alcalde y nosotros los que pagamos impuestos en esta ciudad le entregamos ese mandato a ese alcalde. La plata sí es de Bogotá, construida con los impuestos de nosotros. Y lo que hoy quiere la ciudad es metro, quiere soluciones en movilidad. Avancemos. Aquí la propuesta de Bogotá es decirle al gobierno nacional, financien la tercera línea. Ahora bien, son el gobierno del cambio que quiere atender las regiones. No, el señor Gustavo Petro quiere encarecer la primera línea, ya se lo han dicho los chinos, 7 a 12 billones sería el sobrecosto. 2 ya billones. resolvió la línea. 2 billones. 2 billones lo Y ya dicen, lo pero los explicaré. chinos han dicho que Voy a de explicar 7 a por qué 2 12. billones. Ya hablamos. Pero es que 2 lo ha billones. dicho- Ya hablamos. Ya lo voy a el explicar, si me lo consorcio permiten. chino. 2 billones. Yo Ya hablamos del quisiera dinero. preguntar una cosa, si Doctor es Silva. posible, ¿cierto? No creo que sea capricho nuevamente, si es elevado esto, sabemos que hay fuerzas más grandes detrás de lo que puede ser el negocio y el esto, son otros tipos de caprichos. No creo que sea verlo elevado o subterráneo. Pero, muy interesante, tener un sistema estructurante con el metro. El mejor metro para Bogotá en este momento es el que hagamos más rápido. El que se La hace. primera línea no va a ser No suficiente. es el alimentador Y la de propuesta- Transmilenio. La propuesta del concejal, El mejor llamado metro a el que se decir- hace, Diego, el que se hace, el que vayamos a ver los Hagamos ciudadanos. una segunda, una Resuelto. tercera, una cuarta línea. Eso es lo que necesita Bogotá, porque Bogotá no necesita una línea elevada subterránea, necesita un sistema de metro Una con solución. muchas líneas, 12, 10, como tiene Ciudad de México, como tiene Santiago de Chile, como ya lo está haciendo Panamá, Ecuador. Guayaquil. Y la misma multimodalidad que la tenemos aquí, no nos tenemos que ir lejos. Medellín viene haciendo un ejercicio interesantísimo de la multimodalidad. Entonces creo yo en realidad que sería bueno pensar en lugar de destruirlo, porque tampoco es que el señor Peñalosa sea experto en construir sobre lo construido. Él llegó a hacer metro, también le dieron un cheque chimbo,
luego hizo Transmilenio y luego cuando estaba ese que nos mostraba usted medio listo, también lo canceló. Entonces, sí ya es hora de que los alcaldes hagamos y construyamos sobre lo construido, como lo hizo en su momento Mocus con Transmilenio, que sí le dio continuidad al proyecto y lo pudimos ver. Diego, perdón, concejal, aquí la discusión es de los ciudadanos, del individuo. ¿Cuándo vamos a poner al individuo y al ciudadano en el lugar que se merece? El pacto histórico está acostumbrado a darle ventaja a los delincuentes. Ahí, para decirlo claramente, ¿cuándo le vamos a dar soluciones a los ciudadanos? Los ciudadanos necesitan el metro. ¿Cuál metro? El de los bogotanos. Esto no es de Peñalosa, esto no es de Petro, es el metro de los bogotanos que sale de los impuestos que nosotros hemos tenido y que hemos pagado. Le queda muy mal al gobierno nacional decirle y condicionarle la financiación de la segunda línea para los habitantes de Engativá y Suba porque ponen el dinero. Le quiero recordar al presidente Petro y al ministro que el que genera el progreso, los impuestos con que se reparten en todo el país, lo genera Bogotá. Hay que respetar a Bogotá y se necesita metro ya. No hay más discusión. Concejal Cuesta, el presidente Petro está chantajeando a la alcaldesa Claudia López. No, pero yo quiero hacer una réplica a propósito de lo que acaba de escuchar, una acusación muy grave, y es que el pacto histórico les da gabelas a los delincuentes. Yo simplemente diría lo siguiente: nosotros no fuimos el gobierno que gobernó con un presidente que hoy está subyúdice, que está cuestionado judicial y penalmente, y con un gabinete que todo parecía indicar más bien la presencia de una Batcrim en el manejo del gobierno del Centro Democrático, no, cuando estaba el señor presidente concejal Álvaro Uribe Vélez. No, pero voy a hablar de técnica, Eso le quería decir, hablemos del metro de Bogotá, que es el tema que hoy nos convoca. Hablemos de Alternativa 4. Las grandes objeciones que ha presentado y ha formulado en su momento la administración del distrito son dos. Uno, que se va a elevar enormemente el costo financiero. Dicen los chinos 7 billones de pesos. El doctor Narváez, Leonidas Narváez, dice 15 billones de pesos. Y nosotros vamos a demostrar que son 2 billones de pesos. Dos. Ahora van a construir. Y dos, es que se va a aumentar en 5 años. Nosotros vamos a demostrar que perfectamente podemos llegar al 28. De la siguiente manera. Vamos a suponer que entonces se impone la tesis obtusa de construir el viaducto. Lo que no ha dicho el gerente de la empresa de Metro de Bogotá, Leonel Narváez, es lo siguiente: que cuando llegue a construir el tramo Caracas, calle Primera, a la calle 72, eso no lo ha dicho. Tendrá que, para poder construir exactamente el viaducto, que ocupará la mitad o un poco más de la troncal hay que destruirla, la que hoy observamos, la que hemos vivido, la que yo he transitado en condición de pasajero de Transmilenio, la destruyen. Porque necesitan abrirle campo al viaducto. Y para destruir, luego tendrán que construir una nueva troncal de Transmilenio. Son dos movimientos. Destruyen el actual modelo de BRT, de troncal de Transmilenio por la Caracas, entre la Primera y la 72, y luego lo tienen que construir nuevo para poderlo adaptar justamente a la articulación con el viaducto. Acabamos de hacer una pregunta mediante un derecho de petición al gerente de la empresa de Metro de Bogotá. ¿Cuánto es el costo calculado de este procedimiento que yo acabo de describir? Construir y construir nuevo. Nosotros ya hicimos los cálculos con los expertos. ¿Sabe cuánto cuesta eso? 5 billones de pesos. Al final lo que está haciendo el presidente Petro es justamente reducir costos, porque si lo hacemos subterráneo, pues ya no vamos a tener que destruir y construir, por lo tanto ahorramos ¿cuánto? 5 billones de pesos. Si yo tuviese aquí una calculadora, si los chinos dicen 7 billones, María entonces Camila, yo le disminuyo 5. ¿En cuánto queda realmente el incremento? En 2 billones de pesos. Concejal Ramírez. María Camila, para mí es muy importante que el concejal Cuesta, a quien respeto, nos responda cómo debe entender la ciudadanía de Bogotá, que si no se hace el metro subterráneo en las condiciones que ha pedido el presidente Petro, condiciona la financiación de las otras obras de infraestructura. Se lo hemos preguntado en 2 ocasiones, concejal. ¿Cómo lo debe entender la ciudadanía de Bogotá? ¿Es una respuesta de sí o no? ¿Es un chantaje o no es un chantaje? Por supuesto que no es un chantaje. ¿Cómo lo interpretamos? El presidente de la República, legal y constitucionalmente, tiene el derecho a abrir un espacio de diálogo técnico, jurídico, ahorita vamos a hablar del tema jurídico, y político, en torno a una pregunta que es completamente necesaria y que representa el interés general de la ciudadanía.
yo le invitaría, por ejemplo, a que fuésemos a un cabildo, por ejemplo, sobre metro, en la localidad de Bosa, o en la localidad de Kennedy, que es, entre otras cosas, la más densamente poblada, a propósito de qué quieren ellos. Si un viaducto alimentador de Transmilenio, que lo único que va a generar es fenómenos. En primer lugar... ¿Usted cree que la discusión, concejal, es sobre metro elevado o no, metro subterráneo? Es el que más le conviene. La gente quiere metro, no importa si es un metro subterráneo. No, yo le voy a decir qué es lo que dice la gente de Kennedy. Usted sabe muy bien que el viaducto lo que va a generar es un proceso de devaluación predial enorme. Dos, que va a generar incluso una serie de efectos colaterales, por ejemplo, el aumento de la inseguridad, los impactos ambientales, los impactos auditivos, los impactos en términos visuales y además el proceso de la gentrificación. Eso no va a ser ajeno si se hace subterráneo. También hay gentrificación como metro subterráneo. Barcelona es el mejor ejemplo de donde pasa recupera espacio público. Hay gentrificación. Es cierto. Recupera espacio público. Es cierto. Digamos, aunque no es necesario en términos individuales o personales, yo también prefiero subterráneo. Ah, bueno. No, pero es que no se trata de eso. Se trata de por qué le vamos a cobrar a la ciudad de Bogotá otros 7 años. No nos explicó cómo iban a hacer menos los ya le voy a decir. Ahorita, ¿me permite? Pero quería terminar con lo que nos había dicho antes. Si eso que usted dice de la destrucción, construcción es cierto, ¿es hay real? que preguntarle. ¿Es real? Ojalá que les pregunten porque... No, ya le preguntamos. Porque eso sí sería grave, que estemos haciendo... No, es que es sencillo, usted que es urbanista lo sabe muy bien. Para hacerlo. Ese modelo no le sirve al viaducto. Deberían citarlo, porque no tiene sentido. No tiene sentido si la tuneladora va a garantizar que Transmilenio exista y se tenga una vía más rápida. Entonces, creo que hay que analizarlo con cuidado ese elemento. Pero quería volver al tema del chantaje. Yo no he escuchado las afirmaciones del presidente Petro, pero si está diciendo, si no se hace como yo digo, no se hacen otras obras, por favor, presidente, así no se habla. Lo que dijo textualmente, y yo sí las escuché, es que se deben tener en cuenta los argumentos técnicos. Por ejemplo, escuchemos, yo les propongo que escuchemos al ministro Reyes, que es el que está transmitiendo el mensaje del presidente Gustavo Petro, es quien hace apenas unas horas sale en Casa de Nariño a darle el mensaje a la alcaldesa Claudia López, que repito, hace 24 horas decía en una entrevista con La Silla Vacía que ella no creía que el presidente Gustavo Petro se iba a atrever a chantajearla, a quitarle a Suba y Engativá las obras de infraestructura. Pero esto fue lo que dijo, para que ustedes vean un poquito cómo va la discusión, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Es muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar. Ahí está, concejal Cuesta. Si no se acepta el marco jurídico. No, el marco jurídico no significa dice. lo siguiente, por favor. Primero, hay una ley que es la ley Metros, que establece, entre otras cosas, la responsabilidad del Estado Nacional de entregar el 70% de la financiación, en este caso, del metro. También sucedió con Transmilenio. Es más, lo que ha dicho el presidente Petro a propósito de la alternativa 4 es que debo decir que yo conozco algunas infidencias de los diálogos, y los voy a decir acá. La alcaldesa Claudia López ha dicho concretamente en esos diálogos que ha sostenido con el presidente de la República, que ella al final va a admitir la posibilidad del metro subterráneo, más allá de la 72. Digamos, la subterranización, entre otras cosas, que comienza a partir de la carrera 50 con 1 de mayo y termina en la calle 72, 13,9 kilómetros. Y entonces ella ha dicho, pero sí fijo una condición, Bogotá no pone un peso más. Y el presidente le ha recogido esa iniciativa, eso es bueno que lo sepa la gente. Entonces, ¿qué ha dicho? Nosotros vamos a asumir en su totalidad el 100% del incremento, que en mi opinión no va a ser superior a 2 billones de pesos. ¿Cómo? Va a incorporar la necesidad de la modificación de la ley Metros dentro del proceso de estructuración y aprobación de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Antes de ir con el concejal Ramírez, quiero preguntarle, concejal Cuesta, el presidente Petro, usted dice que él, su gobierno, va a asumir el sobrecosto, los tiempos y todo lo que implica. ¿De dónde va a salir el dinero de esa obra? Va a salir de los recursos que tiene el Estado colombiano y que obviamente entiende que en el caso de la ciudad de Bogotá, una de las obras más importantes, sin duda alguna, es la obra del metro. ¿Y por qué los ciudadanos, por ejemplo, de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, tienen que pagarle metro a Bogotá y tienen que pagarle un sobrecosto a la ciudad de Bogotá? Ahí hay un error, María. El presidente Petro ha dicho que de los impuestos porque nosotros de todos los bogotanos pagamos, entre otras cosas, el importante metro de Medellín, que empezó costando
500 millones de dólares y terminó finalmente costando 2.500 millones de dólares. A Bogotá también es importante que haya una actitud de amor y cariño para la ciudad de Bogotá en función de la construcción del mejor metro, que en nuestra opinión es el metro subterráneo. No es cierto que Bucaramanga y Cali lo van a pagar, es una concesión que lo van a pagar los usuarios de ese metro a lo largo del tiempo. Y cuando lo paguen regresa a las arcas del Estado. Entonces lo que hacen las otras ciudades es financiar por un tiempo. Es que el presidente dice, voy a citarlo, el dinero de toda la nación, el que se invertirá mayoritariamente en el metro de Bogotá. Toda la nación, es decir, todos los que tributamos, todos los que pagamos impuestos. Que estén cambiando la relación con la empresa china, pero ellos invertían primero y luego devolvían la infraestructura. Sí, Diego, Concejal Ramírez. pero hay que tener en cuenta que hay una máxima de la administración pública y es que los recursos son finitos. O sea, tienen un límite, no son infinitos. Lo que pasa con el gobierno Petro es que como le resultó tan fácil pupitrear la reforma tributaria, afectando a todos los colombianos, sienten que hoy tienen un cheque en blanco para poder hacer lo que quieran. Entonces le dice, vale 7 billones, vale 15 billones más lo de Bogotá, ahí está la plata. El que pone la plata pone las condiciones. Esa es la actitud del ministro Reyes. Lo acaban de ver, lo hemos visto en 2 ocasiones. Pues están dejando de hacer obras en todo el territorio nacional. Yo le pregunto al presidente Petro, ¿ya resolvió el problema de la vía Cauca-Nariño? ¿Ya lo resolvió? No lo ha resuelto. Es que los recursos son limitados. Necesitamos un país que tenga todas las condiciones de competitividad y no estar enfrascados en una discusión si la movilidad es por abajo o si es por arriba. Lo que nosotros necesitamos es el metro, necesitamos es la solución. Yo invito al presidente Petro que piense cómo fue cuando estaba de alcalde, porque él tiene todavía esa nostalgia siendo presidente, quiere hacer lo que no logró hacer como alcalde, ¿sí? Que piense como alcalde y sepa que aquí necesitamos es una tercera línea, y como tiene los recursos y esa voluntad, pues hagamos eso en Bogotá. Profesor Silva. Sí, digamos, puede ser válido, pero yo pienso que lo que está en juego, eso que yo decía al principio, de pensemos un poco más allá de lo evidente, es que cuando yo tomo la decisión de no hacer esas que parecen como un mall y el y decido enterrarlo, esta gestión predial desaparece. Total. Los que ya compraron estos lotes y están esperando que los chinos se los compren ya no van a hacer negocio ahí, ¿cierto? Ellos van a perder cuando se decida soterrar. ¿Será que ese es el problema? ¿Será que esa es la pelea y por eso es que estamos peleando que por arriba o por abajo? Yo no sé, pero como académico me formulo ese tipo de preguntas. Entonces, no sé, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay que desmontar este proyecto que está listo para terminarse? Y más bien la noticia no fuera, vamos a hacer la tercera línea, sí, o vamos con la cuarta, o vamos con la quinta. Porque Bogotá no necesita una línea de metro en el 32 o en el 28. Necesita un sistema metro para el 35 o 36 con 5 o 6 líneas de metro. Esa es la meta que debe tener Bogotá. Pero Diego, es que esa es la máxima, es la que tienen que tener los bogotanos claros. Lo que está contratado hoy es que la primera línea se entrega en el 28. Y si no chantajea al gobierno Petro con la segunda línea, vamos a tener la segunda línea en el 32. Entonces aquí nos quieren cambiar la primera línea en el 28, la segunda en el 32, por una sola línea en el 35. Cumplieron el gobierno del cambio. Le quitan 2 líneas a Bogotá para dejarle a una. Maravilloso. No, como hay tanta ansiedad de parte del colega Oscar Ramírez Baos de cómo vamos a lograr que efectivamente se reduzcan los tiempos que se pueden incrementar a partir de la modificación de lo que yo llamo la alternativa 4, lo voy a explicar muy rápidamente. ¿Qué pasa técnicamente e hipotéticamente si al final se aprueba la implementación y la construcción de la alternativa 4? Entonces, se comienza inmediatamente la ejecución de la obra, no de las obras complementarias, importante. Quiero que hablemos de eso, a propósito del Twitter de la alcaldesa Claudia López ayer. Una cosa son las obras complementarias y otra cosa son las obras del trazado. Entonces, ¿cómo se va a reducir esa posibilidad, que es a propósito de uno de los argumentos fuertes que está utilizando la administración distrital para oponerse a la alternativa 4? Ellos hablan entonces de un incremento de 5 años. Pues sencillo, elemental. Esto además, esta información que yo estoy aquí transmitiendo, nos la entregaron unos expertos en construcción que estuvieron incluso en Quito, trabajando en el metro de Quito. Nada, elemental. Aquí comienza la ejecución en el día 0 de lo que es el componente del viaducto, desde el patio taller, que es obra complementaria, pero empezamos en el trazado. Y ese mismo día arrancan no la tuneladora, sino las tuneladoras a trabajar desde la carrera 50, 1 de mayo y todo el recorrido.
y todo el recorrido. Y eso nos permite perfectamente llegar, es la hipótesis de ellos, a construir una armonización de tiempos que nos permita llegar incluso a la construcción en 2028. Ese fue el milagro de Quito. Usted lo sabe muy bien. Yo recuerdo muy bien que el día que nosotros entregamos los estudios integrales de tercera fase, hicimos un evento en el Huitaca. Llegaron delegaciones internacionales de todo el mundo, de toda América Latina, entre ellas Quito, el gobierno de Quito. No tenían ni siquiera soñado el proyecto. Ellos empezaron en 2017 y lo acaban exactamente de culminar y de inaugurar ahora en 2022. Se puede, efectivamente, si utilizamos lo que es la vanguardia en términos de la construcción de los metros subterráneos, que es la utilización de las tuneladoras. Y se va a poder si dejamos la peleadera entre alcaldes, entre exalcaldes, entre otras cosas, un poquito el talante poco conciliador del presidente Gustavo Petro, que nos recuerda mucho el buen tono con el que hace 5 días había entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Transporte, Reyes. Así estaban hace 5 días en esa luna de miel que parece ir llegando a su final por cuenta de cómo quiere el presidente Petro que sea el metro y cómo quiere la alcaldesa de Bogotá, dándole cumplimiento al contrato que hoy está vigente para ver si por fin la capital del país tiene un transporte digno. Con los conceptos obtenidos que compartiremos con la alcaldía y con el concesionario, pues vamos a hacer este análisis a la mayor brevedad posible, con seriedad, con responsabilidad como la merita, y alcaldesa estamos listos para empezar a trabajar a partir de mañana en compartir estos documentos y en cumplir el propósito del presidente, que no es otro que el que ha expresado la alcaldesa. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hoy jueves hablando del metro de Bogotá, del presidente Petro, que lo acusan de ser dictatorial por la posición que tiene sobre esa obra importante para Bogotá. Así lo califica la hoy concejal de la ciudad, Lucía Bastidas, que a pesar de estar en la Alianza Verde le ha hecho férrea oposición a la alcaldesa Claudia López sobre este tema en particular. Las declaraciones del ministro de Transporte muestran el talante dictatorial del gobierno de Gustavo Petro. Si no es como ellos quieren, amenaza, extorsiona, chantajea a la ciudad con la segunda línea del metro. Concejal Cuesta, usted quería que habláramos del tema jurídico, que me parece a mí que de fondo es muy interesante, es muy técnico, pero es muy interesante. En la mitad está un curtido abogado, que es el doctor Enrique Gil Botero, contratado, doctor Silva, por el gobierno del presidente Petro, para darle ese contexto, ese base, ese piso jurídico para cambiar las condiciones del metro. En la mitad de una discusión, esta mañana se reveló que el doctor Gil Botero, que fue el que le dijo al presidente Petro que sí se podían cambiar las condiciones del metro, firmó el COMPES para la financiación del metro de Bogotá siendo ministro de Justicia. ¿Qué tanto va a torpedear, qué tanto va a interponerse esa dificultad ahora en el camino del presidente Petro? Desconozco los detalles, ¿cierto? Si es como tú lo acabas de decir, pues, y hay conflicto de interés, que es algo que no estamos acostumbrados en este país a reportar, que lo reporte y levante la mano y diga tengo conflicto de interés, no debería jugar partido ahí. Pero desconozco los detalles. ¿Usted cómo lo ve, concejal Cuesta? Yo quiero exponer los elementos centrales de la hipótesis jurídica que ha presentado el equipo jurídico que contrató la Presidencia de la República. El fin de la contratación pública es el interés general que prima sobre el interés particular. Sentencia C-312 de la Corte Constitucional. La realización del ideal de progreso también conlleva la necesidad de variar los contratos de concesión con miras a obtener la mayor satisfacción posible de las necesidades de la colectividad. Servicio público esencial. El contrato de concesión, que es sobre un servicio público esencial, y la movilidad lo es, está bajo la regulación del Estado, lo que permite que sea modificado. En los contratos estatales, el principio de libertad contractual está limitado si se evidencia grave afectación del interés público, como servicio público y calidad de vida. Y esto tiene que ver con lo que yo denuncié en su momento en el debate, que también participó el colega Oscar. Yo lo denominé, ¿qué va a pasar? Aquí le hago un pequeño paréntesis. ¿Qué va a pasar exactamente si finalmente se va a construir el viaducto alimentador de Transmilenio? Cuando empecemos exactamente calle Primera, calle 72, por el tramo Caracas. Yo lo denominé, se inicia el render del caos. Por lo que ya dije, movimiento simultáneo de destrucción y construcción. Y eso va a significar, en primer lugar, el cierre del Transmilenio,
que hoy, sin duda alguna, es un elemento importante de transporte de los pasajeros desde el sur hasta el norte, desde el norte hasta el sur. Eso es lo que ha llevado, entre otras cosas, a que los señores abogados contratados por el presidente de la República hablen de la grave afectación del interés público como servicio público y calidad de vida. El elemento fáctico que ellos están pensando desde el punto de vista jurídico y hermenéutico es exactamente la construcción del tramo, que puede demandar perfectamente más de un año. En ese sentido, puesto que el metro elevado genera un grave impacto urbanístico desvalorizando la ciudad y su entorno, termino con esto, usar los estudios de detalle que ya existen, eso lo afirmó Petro, corrige el detrimento patrimonial causado por Peñalosa. Esos son los elementos básicos de la propuesta jurídica del equipo contratado por la Presidencia de la República. ¿Usted cree que el doctor Gil tiene conflicto de intereses? Yo no creo. Eso debió ser revisado. Si hay algo en lo que yo conozco personalmente de las calidades del presidente Petro es justamente revisar esos detalles, no lo creo. Hay que recordar que los COMPES los firman todos los ministros. Claro. ¿Cierto? Entonces también el hecho de que esté la firma ahí no Sí, pero no implica... teníamos un ministro que había firmado un COMPES y luego en la puerta giratoria hubiera firmado un concepto para otro presidente. ¿No es así? No conozco históricamente eso porque hay muchas puertas giratorias en la historia de nuestro país. Concejal Ramírez. Al concejal Cuesta. Es muy importante nosotros entender qué se quiere para la ciudad de Bogotá. Nos acaba de manifestar el concejal que en su idea de ciudad los metros deben ser subterráneos. Y ahí es donde yo no entiendo la coherencia del pacto histórico. La segunda línea del metro es totalmente subterránea y hoy la están condicionando en un chantaje claro su financiación. Pero si tienen la segunda línea, ¿por qué no la van a financiar si ese es el ideal de ciudad? Y viene avanzando al 18% de la primera línea. ¿Y por qué no pensamos más bien en la tercera línea? Quieren volver jurídica una discusión política. Aquí las cosas hay que darlas por su nombre. Aquí lo que hay es una discusión política que quieren adornar de discusión jurídica y técnica. Si lo que de verdad quieren hacer es una línea subterránea en Bogotá, deben garantizar la financiación de la segunda línea del metro, que es subterránea, y dejar avanzar la primera. ¿Qué tramo había considerado la administración para reconsiderar? El tramo 5, o sea, la consideración era la modificación número 5 que decía entre la 72 y la 100 subterránea. Eso es lo que había. Pero la alcaldesa Claudia López está de acuerdo, por lo menos con el presidente, en que más allá de la 72 hasta la 100 vaya subterránea. Lo que no interrumpa el desarrollo que ya va avanzado. Es que, vuelvo y lo menciono, gobernar es hacer. Y el pacto histórico se caracteriza por siempre trabajar con esos verbos infinitivos, ¿no? Haremos, trabajaremos, formularemos, revisaremos. ¿Para cuándo el hoy? ¿Para cuándo las necesidades de los ciudadanos de Bogotá? Esto no es una discusión política ni técnica, es una discusión de ciudad. Bueno, solamente de pronto sumar a la conversación, porque te escuché decir adornar. Yo no estaría en la capacidad de decir que es adornar. Hay unos argumentos ahí interesantes. La norma, como escuchamos, parece ser que lo permite. No, respetable. El presidente se tomó el trabajo de buscar un concepto jurídico y creo que eso también hay que abonarse. En términos de seguridad, creo yo que también no hemos hablado acá, es necesario también sentarse con el concesionario, porque ese tipo de decisiones puede poner en riesgo el contrato que ya existe entre el Estado colombiano y el concesionario y ver si están dispuestos a asumir esos cambios de fechas, sean pocos o sean muchos, de costos, y ver si es viable. Si se encuentran los argumentos, si es mejor, hay obras en todos los lugares del mundo que se hacen con varios frentes, ¿cierto? Suena plausible lo que se propone. ¿Usted ve en el ambiente demandas de los otros que participaron para hacer el metro en Bogotá y que no quedaron? Pues claro, quedaron los chinos. Claro, se generaría un problema jurídico porque evidentemente hay un cambio en esa relación que ya existe, incluso que ya estaba funcionando, que ya estaba operando. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos porque si se llega a poner jurídicamente eso, nos toca sumarle otros 7, 6, 10 años, como llevamos 60, 70 años en este tipo de ejercicios. Concejal Cuesta. Bueno, entonces lo que habría que decir en ese tono interesante que está adquiriendo la conversación, APCA Transmimetro entregó 5 alternativas. Están debidamente numeradas. Por eso yo hablo de la alternativa 4, que es la que el presidente en la reunión de esta semana o de la semana pasada con la alcaldesa dijo: estoy interesado en la 4.
Es parte de las alternativas plausibles que ellos presentaron, la firma china. La alcaldesa lo que dijo es que prefería, efectivamente, que fuese la alternativa que corresponde a ampliar en los últimos 4 kilómetros, de la 72 hasta la 100, en forma soterrada. Pero ya el presidente lo ha dicho concretamente, y a propósito de lo que dijo el colega Oscar, pues yo sí iba a responder como el presidente. No llamen al pacto histórico a que sea de alguna manera corresponsable de una atrocidad urbanística como es el viaducto que está previsto como la primera línea del metro en Bogotá. Lo ha bautizado el presidente Petro como un esperpento o una chambonada. Dice él que si se sigue por esa ruta, las generaciones futuras los van a maldecir. Hablando un poquito, él respondiéndole a los críticos, respondiéndole a la alcaldesa Claudia López sobre su posición del metro subterráneo en Bogotá. Hacemos una pausa, esto? Señor. Y lo debe conocer muy bien, por supuesto también Oscar, el urbanista Mario Noriega ya se pronunció. Y él va y dice taxativamente, es más barato el metro subterráneo, porque si hacen el elevado, en cosa de 10 años se va a tener que destruir para construir el subterráneo. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Ven ustedes en pantalla la respuesta, la última, la reciente que ha dado el presidente Petro a quienes le preguntan quiénes y de dónde va a salir la plata para financiar lo que algunos llaman capricho. Él dice que es técnico, que es necesario. Dice él, es el dinero de toda la nación el que se invertirá mayoritariamente en el metro de Bogotá, y demandamos su mejor calidad en favor de los usuarios y del venidario por donde pasará. Es que Claudia López decía que Bogotá no está pidiendo que se cambie el metro, es el presidente Gustavo Petro, que eso sí es una realidad. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del metro de Bogotá. Hoy a propósito, día sin carro en Bogotá, día sin motocicletas, día de la bicicleta, día de caminar. Lo resaltaba la alcaldesa Claudia López, que en esa pelea, en ese tono que tiene de distancia con el presidente Gustavo Petro, le sacaba en cara un poquito al gobierno nacional lo que ha incrementado la gasolina, para decir ella cómo se debe incentivar la caminata y, por supuesto, la bicicleta. Profesor Silva, ¿cómo cree usted que va a terminar esta discusión para Bogotá, que es quien está en la encrucijada, los ciudadanos bogotanos que siguen sin tener metro, sin tener claridad de si van o no a tener metro en Bogotá? Es difícil hacer pronósticos. Si analizamos estadísticamente, es decir, la tendencia, pues debería terminar mal, porque son 7 décadas de estas cosas de subir y bajar. Pero el llamado es a pensar en la Bogotá futura. Hoy es un día de reflexión. La tragedia que tiene esta ciudad es la movilidad. Está afectando la salud mental, el disfrute de la ciudad, el buen vivir, todo lo que queremos como ciudadanos. Entonces, ojalá estos deslices que parecen o suenan, por lo menos por lo que alcanzo a escuchar, chantajes, etcétera, sea mejor un llamado a sentarse, pensar qué es lo mejor para la ciudad, ¿cierto? Si implica hacerle unas mejores a las concesiones que existe, ojalá se hagan. Si implica mejor dar la sorpresa de que ya se planean 2, 3, 4 líneas hacia adelante, que sea mejor, y pensar nuevamente que el metro no es el único tema, ¿cierto? También es vial, también es bicicleta, también es caminar, etcétera, etcétera, etcétera. La multimodalidad. Concejal Ramírez, su reflexión final. Para mí muy importante, hoy el día sin carro, sin motocicleta, y después de los anuncios de Gustavo Petro y su ministro de Transporte, el día sin metro. Dejó a la ciudad en una completa incertidumbre. No quiere financiar la segunda línea, que es subterránea, y se quiere cruzar en la primera línea, que ya tiene un avance. Lo más cercano que tuvo Gustavo Petro de hacerle un metro a la ciudad de Bogotá fue una cajita de cartón. Pero hemos entendido que arrancó la campaña, y siempre el tema del metro será la vaquita lechera. Y esta vez los ciudadanos de Bogotá no se van a prestar para eso. Y esta vez, si Gustavo Petro quiere dejar sin metro a la ciudad de Bogotá, debe preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo o no en que modifique la primera línea del metro. Los ciudadanos tenemos derecho de exigirle al presidente que nos vuelva una ciudad y nos deje ser la capital de Colombia a ese nivel de desarrollo que nosotros necesitamos. No más vaquita lechera para campañas políticas. Esta vez, con la movilidad de los bogotanos, no van a hacer política. Concejal Cuesta. Yo soy profundamente optimista. Estoy convencido que se va a corregir el rumbo de esta primera línea del metro y que 14 kilómetros de la misma van a ser subterráneos. Y eso me parece un mensaje poderoso para el sur de la ciudad. Porque, entre otras cosas, esa idea de un metro elevado en todo el sur de la ciudad y un metro subterráneo en el norte de la ciudad envía un mal mensaje en términos de segregación social.
José Cuesta Nova, concejal, integrante de la coalición de gobierno del Pacto Histórico. Concejal, gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, concejal Ramírez. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a los Oscar compañeros. Ramírez Baos, que es concejal, por el Centro Democrático esta noche en Zona Franca, y el profesor Diego Silva, un gusto tenerlo aquí en Zona Franca. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Llegamos al final de Zona Franca, hoy hablando de esta calamidad, situación calamitosa para Bogotá, que penosamente seguimos enfrascados en la discusión política de si es subterráneo, si es elevado el metro de Bogotá. Lo que está en juego por el ultimátum que le da el presidente Petro a la alcaldesa Claudia López es el 70% de la financiación de las obras para la capital del país si no cede, si no accede al metro subterráneo como lo quiere el jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, que descansen.